Mi hijo renunció a mi apellido públicamente para complacer a su padrastro, creyendo que yo era un fracasado, pero ignoraba que los estatutos de mi empresa exigen el apellido familiar para heredar las acciones con voto. Hoy transferí sus títulos a su prima, y él perdió su fortuna. Mi nombre es Roberto. Tengo 52 años. El salón de eventos del club campestre estaba decorado con arreglos florales de orquídeas blancas y luces cálidas que colgaban del techo alto. El aire estaba refrigerado a 18 grados centígrados. Olía a perfume costoso, a vino tinto añejo y a la carne asada que servían los meseros uniformados. Era la fiesta de graduación universitaria de mi hijo, Lucas. Él acababa de obtener su título en Administración de Empresas. Yo pagué la totalidad de la matrícula universitaria durante 4 años, pero la fiesta estaba organizada y presidida por Gustavo, el nuevo esposo de mi exmujer, Elena. Yo estaba sentado en una mesa lateral, alejado del centro de atención. Vestía mi traje gris habitual, de corte clásico y sin marcas visibles. Frente a mí, en la mesa principal, Gustavo se levantó con una copa de champaña en la mano. Él llevaba un smoking de seda azul brillante y un reloj de oro macizo en la muñeca que reflejaba las luces del salón. Gustavo era un desarrollador inmobiliario conocido por su estilo de vida ostentoso y sus deudas apalancadas. Él sonreía con una dentadura demasiado blanca mientras rodeaba los hombros de Lucas con su brazo derecho. El sonido de una cuchara golpeando una copa de cristal silenció las conversaciones de las 100 personas presentes. «Atención a todos», dijo Gustavo con voz potente. «Hoy celebramos no solo el título académico de Lucas, sino el inicio de su verdadera vida como hombre de negocios. Lucas ha decidido unirse a mi firma inmobiliaria mañana mismo como vicepresidente junior, pero hay un anuncio más importante que él desea hacer». Lucas se puso de pie. Su rostro estaba sonrojado, quizás por el alcohol o por la adrenalina del momento. Él ajustó el nudo de su corbata y miró hacia mi mesa. Su mirada no transmitía gratitud, su mirada transmitía desprecio. Él veía en mí a un hombre silencioso que dirigía una empresa de logística industrial aburrida. Él veía en Gustavo el brillo del éxito rápido. «Gracias, papá Gustavo», dijo Lucas al micrófono. La palabra «papá» dirigida a otro hombre golpeó mis oídos, pero mi expresión facial no cambió. «Quiero anunciar que he tomado una decisión legal para honrar al hombre que realmente me enseñó a ganar. A partir de esta mañana he iniciado el trámite notarial para eliminar mi apellido paterno original. Ya no soy Lucas Medina. Desde hoy soy Lucas Valdés, tomando el apellido de Gustavo». Un murmullo recorrió el salón. Algunos invitados miraron hacia mi mesa con incomodidad. Elena, sentada al lado de Gustavo, aplaudió con entusiasmo, con una sonrisa de triunfo en sus labios pintados de rojo. Lucas continuó hablando, elevando la voz para superar el murmullo. «Mi padre biológico, Roberto, es un hombre bueno, pero su visión del mundo es pequeña y anticuada. Él se conforma con poco. Él es, en términos empresariales, un operador de bajo nivel. Gustavo me enseñó a pensar en grande, a ser un tiburón. Por eso, necesito llevar el apellido de un ganador. Roberto, espero que lo entiendas y firmes el consentimiento de renuncia sin hacer dramas». Lucas bajó del escenario y caminó hacia mí. Él traía una carpeta de cuero en la mano. Los invitados abrieron paso, creando un pasillo de silencio expectante. Él llegó a mi mesa y dejó caer el documento legal sobre el mantel blanco. «Firma aquí, Roberto», dijo Lucas con arrogancia. «No es por el trámite en sí. Es un consentimiento de no oposición, para que después no puedas impugnarlo ni convertirlo en un escándalo. No te lo tomes personal, es solo negocios y marca personal. El apellido Medina no tiene peso en el mundo de la alta sociedad. Valdés sí». Miré el documento. Las letras negras detallaban la renuncia voluntaria e irrevocable al apellido Medina. Miré a mi hijo. Vi a un joven de 22 años cegado por el brillo falso de las apariencias. Él creía que mi empresa de logística industrial, Medina Global, era un negocio pequeño de camiones y almacenes viejos. Él nunca se interesó por leer los balances financieros. Él nunca preguntó por los contratos de exclusividad con las navieras internacionales. Él solo veía que yo conducía un sedán de 5 años de antigüedad y vivía en una casa normal, mientras Gustavo conducía deportivos italianos alquilados.
¿Estás totalmente seguro de esta decisión, Lucas? Pregunté con voz calmada. No toqué el bolígrafo todavía. El apellido es más que una marca. Es un vínculo legal y patrimonial. Estoy 100% seguro, respondió él, impaciente. No intentes darme lecciones de moral ahora, solo firma y déjame celebrar con mi verdadera familia. Gustavo gritó desde la mesa principal. Vamos, Roberto, no seas un obstáculo para el muchacho, déjalo volar. Elena se rió. La humillación era pública y calculada. Ellos querían que yo me negara, que gritara, que hiciera una escena para confirmar mi supuesta amargura. Saqué mi propio bolígrafo de tinta negra del bolsillo interno de mi saco. Mi monólogo interno repasó la cláusula 9 de los estatutos corporativos de Medina Global. Mi padre fundó la empresa hace 50 años con una regla de sangre inquebrantable: las acciones. Clase A, las únicas que otorgan derecho a voto y control sobre la junta directiva, y los dividendos millonarios, son intransferibles a personas que no pertenezcan a la familia Medina según el orden sucesorio establecido, y que no conserven el apellido en el registro civil. Si un heredero renuncia al apellido, sus acciones se anulan y se transfieren automáticamente al siguiente pariente consanguíneo habilitado que lo conserve. Ese pariente era Sofía, mi sobrina, la hija de mi hermano fallecido. Una joven brillante que estudiaba ingeniería y que trabajaba conmigo en el puerto cada verano. Lucas no estaba renunciando a un nombre. Lucas estaba renunciando a la propiedad del 51% de un imperio logístico valorado en $800 millones americanos. Y él no tenía la menor idea. Muy bien, dije. Apoyé la punta del bolígrafo sobre la línea punteada. Tracé mi firma con firmeza. Cerré la carpeta y se la entregué. Eres libre, Lucas Valdés, dije, mirándolo a los ojos. Disfruta tu fiesta. Lucas tomó la carpeta y la levantó como un trofeo. Gustavo y Elena aplaudieron. La música volvió a sonar a todo volumen. Yo me levanté, ajusté mi saco y caminé hacia la salida sin despedirme de nadie. El aire de la noche afuera estaba fresco. Saqué mi teléfono celular y marqué el número de mi abogado corporativo. Inicia el protocolo de transferencia de acciones, ordené mientras caminaba hacia mi auto. El heredero principal ha renunciado a su requisito estatutario. Prepara los documentos para Sofía Medina mañana a primera hora. El lunes por la mañana llegué a mi oficina en el puerto industrial a las 7 en punto. El edificio administrativo de Medina Global era una estructura de concreto reforzado y vidrio polarizado de 4 pisos. Desde mi ventana panorámica, yo observaba la operación masiva. Grúas pórtico moviendo contenedores de acero de 40 pies, camiones de carga pesada entrando y saliendo en filas ordenadas, y un buque mercante atracando en el muelle privado número 3. El olor a salitre, a diésel marino y a comercio internacional llenaba el aire cuando abría la ventilación. Lucas creía que yo era un simple transportista. Él nunca entendió que la logística es el sistema nervioso de la economía global. Mi abogado corporativo, el licenciado Estrada, entró a mi despacho a las 8 de la mañana. Él traía un maletín de cuero negro y una expresión solemne. Colocó 3 carpetas gruesas sobre mi escritorio de madera de roble. El registro civil procesó la solicitud de cambio de nombre de Lucas esta misma madrugada, informó Estrada, sentándose frente a mí. Al parecer, tu exesposa y su marido pagaron tarifas de urgencia para acelerar el trámite. El acta de nacimiento modificada ya está en el sistema digital del Estado. Legalmente, tu hijo ya no es Lucas Medina. Ahora es Lucas Valdés en todos los efectos jurídicos. Asentí con la cabeza. No sentí dolor, solo la confirmación de un hecho legal. Procede con la ejecución de la cláusula 9 de los estatutos fundacionales. Ordené con voz firme. Quiero que la transferencia de las acciones clase A sea irrevocable antes del mediodía. Estrada abrió la primera carpeta. Necesitamos la firma de la nueva beneficiaria para aceptar la titularidad y las responsabilidades del cargo en la junta directiva. ¿Ella está aquí? Presioné el botón del intercomunicador de mi escritorio. Llama a la ingeniera Sofía Medina. Que suba de la zona de operaciones de inmediato. 5 minutos después, Sofía entró a la oficina. Ella vestía un chaleco de seguridad naranja con bandas reflectantes, botas de casquillo con punta de acero manchadas de grasa industrial y un casco blanco bajo el brazo. Ella tenía 23 años, la misma edad que Lucas, pero sus mundos eran opuestos.
Mientras Lucas elegía corbatas de seda para fiestas de cóctel, Sofía supervisaba el mantenimiento de la flota de tractocamiones. Ella era la hija de mi hermano fallecido. Ella llevaba el apellido Medina con orgullo y trabajo duro. «Buenos días, tío Roberto». «Buenos días, licenciado», saludó ella, limpiándose las manos con un trapo de algodón. «Estamos revisando la presión hidráulica de las grúas nuevas. ¿Pasó algo urgente?» «Siéntate, Sofía», dije, señalando la silla de cuero a mi lado. «Tienes que firmar unos documentos importantes». Ella se sentó, mirando las carpetas con curiosidad. Lucas renunció ayer a su apellido de forma voluntaria y pública. Expliqué sin rodeos. Él adoptó el apellido de su padrastro para cortar todo vínculo conmigo. Los estatutos de la empresa dictados por tu abuelo son absolutos. Quien no porta el apellido Medina no puede poseer acciones con derecho a voto. Lucas acaba de perder su derecho de nacimiento. Tú eres la siguiente en la línea de sucesión sanguínea y legal. Sofía abrió mucho los ojos. Ella miró al abogado y luego a mí. ¿Estás hablando de las acciones de control, tío? ¿El paquete mayoritario? El 51% de Medina Global, confirmó el licenciado Estrada, valoradas al cierre de mercado de ayer en 840 millones de dólares americanos. Si firmas aquí, te conviertes en la socia mayoritaria y futura presidenta del Consejo de Administración. Tu tío Roberto mantendrá el usufructo vitalicio y la dirección operativa hasta su retiro, pero la propiedad patrimonial será tuya desde hoy. Sofía guardó silencio durante un minuto completo. Ella miró por la ventana hacia el puerto, hacia el imperio de contenedores y barcos que mi padre y yo construimos. «Lucas es un idiota», dijo ella finalmente con voz suave. «Él siempre despreció el olor a diésel. Él no sabe lo que esto vale. Él eligió su camino, Sofía. Ahora tú debes elegir el tuyo. ¿Aceptas la responsabilidad de proteger este legado?» Sofía tomó el bolígrafo pesado de metal que el abogado le ofreció. No le tembló la mano. Ella firmó los 3 juegos de documentos con una caligrafía clara y fuerte. Sofía Medina. El licenciado Estrada selló las hojas y guardó los originales. «Está hecho», dijo el abogado. «Notificaré al Registro Público de Comercio y a la Comisión Bancaria. A partir de este segundo, Lucas Valdés no tiene ninguna participación en esta empresa». «Gracias, Estrada. Quiero que esto se mantenga en silencio corporativo estricto», instruí. «No envíes notificaciones a Lucas. No le envíes correos electrónicos ni cartas. Deja que él descubra su nueva realidad por sí mismo cuando intente cobrar sus dividendos trimestrales o cuando su papá Gustavo intente usar las acciones como garantía de sus préstamos tóxicos». Sofía se puso de pie y se colocó el casco blanco. «Regreso al muelle, tío. Tenemos un barco que descargar». «Ve, socia», respondí. Me quedé solo en la oficina. Abrí mi computadora portátil y revisé las redes sociales de Lucas. Él acababa de publicar una fotografía en su perfil. Aparecía brindando con Gustavo en un restaurante de lujo, sosteniendo su nueva cédula de identidad con el apellido Valdés. La descripción de la foto decía: «Nueva identidad, nuevo nivel, adiós al pasado mediocre». Lucas estaba celebrando su entrada a la alta sociedad. Él no sabía que acababa de firmar la renuncia más costosa en la historia empresarial de la familia. Yo cerré la pantalla. La trampa estaba cerrada y sellada con acero legal. Ahora solo restaba esperar el momento en que la realidad financiera golpeara su puerta. Pasaron 10 días exactos desde la fiesta en el Club Campestre. El sol de la mañana iluminaba los cristales del edificio corporativo de Gustavo Valdés en la zona financiera más exclusiva de la ciudad. Yo no estaba allí físicamente, pero tenía ojos y oídos dentro de esa sala de juntas, gracias a mis contactos bancarios de alto nivel. El reporte que recibí detallaba cada segundo de la catástrofe. Gustavo había convocado a una reunión de emergencia con el director de crédito del Banco Internacional. Él necesitaba urgentemente una inyección de capital líquido de 50 millones de dólares americanos para salvar sus proyectos inmobiliarios detenidos. Su plan maestro consistía en utilizar el paquete accionario de Lucas en Medina Global como garantía colateral de la deuda. Él había calculado que las acciones de mi hijo, valoradas en 800 millones, eran más que suficientes para avalar cualquier préstamo.
Lucas estaba sentado a la derecha de Gustavo, vistiendo un traje italiano nuevo de 3 piezas. Él firmaba documentos sin leerlos, confiando ciegamente en la supuesta genialidad financiera de su padrastro. Elena estaba presente también, sonriendo y bebiendo agua mineral importada, esperando celebrar el cierre del trato. El director del banco, un hombre calvo con gafas de montura de carey, entró a la sala acompañado por 2 auditores de riesgo. Él no traía el contrato de préstamo. Él traía una hoja impresa de una sola página. «Señor Valdés, tenemos un problema fundamental con la estructura de la garantía», dijo el director, sentándose sin abrir su carpeta. Gustavo se rió, mostrando su dentadura blanca perfecta. «¿Problema? Imposible. Lucas es el heredero universal del 51% de Medina Global. Sus acciones valen 16 veces el monto del préstamo que solicito. Es dinero seguro, director». El director del banco ajustó sus gafas y miró a Lucas directamente a los ojos. Lucas Valdés, según nuestros registros actualizados esta mañana ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, posee exactamente 0 acciones en la empresa Medina Global. Su participación accionaria es nula. Su valor patrimonial como avalista es inexistente. El silencio en la sala fue absoluto. La sonrisa de Elena se congeló. Lucas parpadeó rápidamente, confundido. «Eso es un error de su sistema», intervino Lucas con voz temblorosa. «Yo soy el hijo único de Roberto Medina. Yo tengo las acciones desde que nací. Mi padre nunca las vendió». «Su padre no las vendió, joven», respondió el director con frialdad. «Usted las perdió. Aquí tengo el acta constitutiva de la empresa y los estatutos vigentes desde 1975. La cláusula 9ª es explícita. La propiedad de las acciones clase A con derecho a voto es un privilegio exclusivo y restringido a los portadores del apellido Medina por sangre». El director deslizó la hoja impresa sobre la mesa de caoba pulida. «Al cambiar su nombre legal a Lucas Valdés hace 10 días, usted activó automáticamente la cláusula de pérdida de derechos. El sistema corporativo detectó el cambio en el registro civil y ejecutó la transferencia inmediata. Las acciones que usted pretende usar como garantía hoy pertenecen legalmente a la ingeniera Sofía Medina, quien cumple con el requisito estatutario». Gustavo se puso de pie de un salto. Su rostro se tornó rojo de ira. Golpeó la mesa con el puño cerrado. «¡Eso es un fraude!», gritó Gustavo. «Roberto planeó esto. Es una trampa legal para robarnos». «No es un fraude, señor Valdés», corrigió el director, levantándose también. «Es derecho corporativo básico. Usted impulsó al joven a renunciar a su apellido sin realizar una debida diligencia legal previa. Usted asumió que la herencia era un derecho incondicional. Usted se equivocó. Y debido a que su garantía principal se ha evaporado, el comité de crédito ha decidido rechazar su solicitud de préstamo de forma definitiva. Además, el banco exige el pago inmediato de sus líneas de crédito anteriores vencidas por $20 millones antes de las 48 horas. Gustavo miró a Lucas con una expresión que ya no tenía nada de paternal. Era una mirada de odio puro. Él veía cómo su salvavidas financiero se hundía en el océano. Elena comenzó a hiperventilar en su silla. «Pero...». «Papá Roberto firmó el papel», balbuceó Lucas, con lágrimas de pánico asomando en sus ojos. «Él me dio el bolígrafo. Él sabía lo que pasaría». «Él te dio lo que pediste», dijo el director cerrando su maletín. «Usted quería ser un Valdés, ahora lo es, con todas las consecuencias financieras que eso implica. Buenos días». El director y los auditores salieron de la sala, dejando a la familia feliz destrozada. Gustavo se giró hacia Lucas. «Eres un imbécil», le gritó Gustavo a la cara, escupiendo saliva. «Perdiste $800 millones por un capricho de nombre. Me dijiste que tenías el control. Me dijiste que tu padre era un tonto que firmaría cualquier cosa». «Tú me dijiste que lo hiciera», respondió Lucas, retrocediendo asustado. «Tú dijiste que el apellido Medina era de perdedores». «El apellido Medina valía una fortuna», rugió Gustavo. «El apellido Valdés en este momento vale menos que nada porque estoy quebrado.
Necesitaba ese dinero para no ir a la cárcel por fraude fiscal. Elena se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar a gritos. La escena de la familia perfecta de la alta sociedad se desmoronó en segundos. Ellos no tenían dinero. Ellos no tenían acciones. Solo tenían un apellido nuevo y una deuda millonaria impagable. En mi oficina del puerto, recibí la confirmación de la negativa del préstamo. Miré por la ventana hacia los barcos cargueros. Sofía estaba abajo, supervisando la carga con su casco blanco. El legado estaba a salvo. La lección para Lucas acababa de comenzar y el precio de la matrícula sería la ruina total de su falso ídolo. La lluvia torrencial golpeaba los cristales de mi oficina en el puerto 3 días exactos después de la reunión en el banco. El cielo estaba gris oscuro, casi negro, y el mar se agitaba con fuerza contra el muelle de concreto. Las grúas gigantes habían detenido sus operaciones por seguridad industrial. El sonido del viento aullando afuera contrastaba con el silencio absoluto dentro de mi despacho. Yo revisaba los informes de carga de un buque proveniente de Asia. Sofía estaba sentada en el sofá de cuero negro, estudiando los planos de expansión de la Terminal Norte. Ella vestía su ropa de trabajo habitual, jeans de mezclilla gruesa y una camisa de franela a cuadros. El intercomunicador de mi escritorio sonó con urgencia. «Señor Medina», dijo mi secretaria con voz nerviosa. «El joven Lucas está aquí. Él está gritando y exige entrar a su oficina de inmediato. Los guardias de seguridad intentan detenerlo, pero él está muy alterado». Miré a Sofía. Ella levantó la vista de los planos y asintió levemente. «Déjalo pasar», ordené. «Que entre solo». La puerta de madera pesada se abrió de golpe. Lucas entró tropezando. Su aspecto era deplorable. El traje italiano de 3 piezas que usó en el banco estaba arrugado y sucio. No llevaba corbata. Su cabello estaba mojado por la lluvia y sus ojos estaban rojos e hinchados. Olía a alcohol rancio y a sudor frío. Él caminó hacia mi escritorio y golpeó la superficie con ambas manos. «¡Tienes que arreglar esto, papá!», gritó Lucas. Su voz se quebró al final de la frase. «Gustavo me echó de la casa anoche. Él cambió las cerraduras de la mansión y tiró mi ropa a la calle en bolsas de basura. Él me dijo que soy un inútil sin las acciones. Elena no hizo nada para defenderme. Ella solo lloraba por sus tarjetas de crédito canceladas». Yo permanecí sentado, inmóvil. Mi expresión era de piedra. «Te lo advertí, Lucas», dije con voz baja y tranquila. «Te pregunté si estabas seguro. Te dije que el apellido era un vínculo patrimonial. Tú te reíste en mi cara. Tú firmaste la renuncia con orgullo». «Fue un error», suplicó él, cayendo de rodillas frente al escritorio. «Estaba confundido. Gustavo me manipuló. Voy a ir al registro civil ahora mismo. Voy a cambiar mi nombre de nuevo a Lucas Medina. Voy a borrar el apellido Valdés para siempre. Solo firma los papeles para devolverme mis acciones y todo volverá a ser como antes». Sofía cerró su carpeta de planos con un sonido seco. Ella se puso de pie y caminó hasta quedar al lado de mi silla. Lucas levantó la vista y la miró con confusión, como si acabara de notar su presencia. «No funciona así, primo», dijo Sofía con frialdad. «Los estatutos de la empresa son muy claros en cuanto a la sucesión». Lucas se puso de pie, tambaleándose. «Tú cállate, Sofía», escupió él con desprecio. «Esto es entre mi padre y yo. Tú eres solo la sobrina mecánica que juega con camiones». «Soy la dueña mayoritaria de Medina Global», corrigió Sofía, mirándolo directamente a los ojos sin parpadear. «El día que renunciaste a tu apellido en el club campestre, las acciones clase A pasaron automáticamente a mi nombre. La transferencia legal está completa, registrada y certificada ante notario público. Yo poseo el 51% del voto corporativo». Lucas palideció. Se giró hacia mí buscando una negación, una señal de que era una mentira cruel. «¿Es cierto?», susurró él. «¿Le diste mi herencia a ella? Yo no le di nada», respondí, poniéndome de pie lentamente. «Tú la rechazaste. La cláusula 9 de los estatutos de mi padre establece que las acciones deben permanecer bajo la titularidad de un Medina. Cuando te convertiste en un Valdés, dejaste de cumplir el requisito único. La ley corporativa no tiene sentimientos, Lucas. Es binaria, eres o no eres,
y tú decidiste no ser. Pero puedo volver a ser Medina, insistió él desesperado. Si me cambio el nombre hoy, recupero el derecho. Negativo, intervine con firmeza. La transferencia a Sofía fue irrevocable. Ella ya aceptó la titularidad. Incluso si te cambias el apellido mañana, las acciones ya tienen dueño legítimo. Sofía no está obligada a devolvértelas, y yo no tengo el poder para quitárselas. El ciclo de propiedad se cerró en el momento exacto en que firmaste ese papel en tu fiesta. Lucas retrocedió 2 pasos, como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho. Él miró alrededor de la oficina, viendo los modelos a escala de los barcos, los mapas de rutas marítimas, las fotografías de mi padre fundando la compañía. Todo eso, que él despreció durante años, ahora estaba fuera de su alcance para siempre. Gustavo está en bancarrota, dijo Lucas con voz temblorosa. El banco va a embargar sus propiedades la próxima semana. Elena se fue a vivir con su hermana. Yo no tengo dónde dormir. No tengo dinero. Cancelaste mis tarjetas de crédito corporativas. Esas tarjetas eran para empleados de la empresa o familiares directos, expliqué. Tú no eres empleado. Y legalmente ya no eres familia Medina. Eres un Valdés. Deberías pedirle ayuda a tu nuevo padre. Él no es mi padre, gritó Lucas, agarrándose la cabeza con las manos. Es un estafador, solo me quería por el dinero. Lo sé, dije. Yo lo supe desde el primer día. Sofía lo supo. Los empleados del puerto lo sabían. El único que no lo vio fuiste tú, cegado por la vanidad y los autos deportivos alquilados. Preferiste la ilusión de riqueza rápida sobre el trabajo duro y la lealtad de sangre. Lucas se dejó caer en una silla de visitas. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de autocompasión. Él lloraba por el dinero perdido, no por el padre que había humillado. ¿Qué voy a hacer?, dijo él. Tengo deudas que asumí por la vida que Gustavo me prometió. El departamento, tarjetas, gastos y trámites. Él dijo que lo pagaría todo, pero no lo hizo. Tengo el arrendamiento de mi departamento vencido. No tengo trabajo. Sofía dio un paso adelante. Ella sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y la puso sobre la mesa frente a Lucas. Estamos contratando personal para el turno nocturno en el almacén de carga número 4. Dijo Sofía con tono profesional. Es trabajo físico duro. Cargar cajas, limpiar contenedores, verificar inventarios bajo la lluvia. El sueldo es el salario mínimo más prestaciones de ley. Si quieres trabajar, preséntate mañana a las 6 de la tarde con botas de seguridad y casco. No tendrás trato especial. Serás un empleado más. Lucas miró la tarjeta como si fuera un insulto mortal. ¿Me ofreces trabajo de cargador en mi propia empresa?, preguntó con incredulidad. En mi empresa, corrigió Sofía. Y es la única oferta que tendrás hoy. Tómala o déjala. Lucas me miró una última vez. Esperaba que yo interviniera, que sacara mi chequera y solucionara su vida como lo había hecho durante 22 años. Pero yo mantuve mis manos sobre el escritorio, entrelazadas y quietas. Eres un adulto, Lucas Valdés, dije. Bienvenido al mundo real. Lucas se levantó lentamente. No tomó la tarjeta de Sofía. Su orgullo, aunque herido de muerte, todavía respiraba lo suficiente para impedirle aceptar la realidad. Él se dio la vuelta y caminó hacia la puerta arrastrando los pies. Salió de la oficina sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un clic suave. Sofía y yo nos quedamos en silencio, escuchando la lluvia golpear contra el vidrio. El imperio estaba seguro. La lección había sido impartida con la brutalidad necesaria. Lucas ahora caminaba solo bajo la tormenta, llevando un apellido que no valía nada y un futuro que tendría que construir desde cero, sin la red de seguridad que él mismo cortó con unas tijeras de oro falso. El calendario de pared en mi oficina del puerto marcaba el día lunes. Pasaron 365 días exactos desde la tarde lluviosa en que Lucas salió derrotado de este mismo despacho. El cielo estaba despejado y azul brillante. El sol del mediodía se reflejaba en el agua tranquila de la bahía. El aire acondicionado mantenía la temperatura interior en 20 grados centígrados. El olor a café recién hecho y a papel nuevo llenaba el ambiente.
Yo estaba de pie junto al ventanal panorámico, observando la actividad frenética del muelle número 4. Sofía estaba sentada en el escritorio principal, ocupando la silla de la presidencia ejecutiva. Durante el último año, ella demostró ser una líder nata. Bajo su dirección, Medina Global expandió sus operaciones hacia 2 nuevos mercados asiáticos y modernizó la flota de transporte terrestre completa. El valor de las acciones clase A, que ahora le pertenecen legalmente en su totalidad, aumentó un 15% en el mercado bursátil. Ella portaba el apellido y la responsabilidad con una naturalidad que Lucas jamás poseyó. La justicia para Gustavo llegó de manera rápida y pública. 2 meses después de que el banco rechazara su préstamo por falta de garantías, la Fiscalía de Delitos Financieros emitió una orden de aprehensión en su contra. Sus deudas ocultas, sus fraudes fiscales y el esquema piramidal que utilizaba para financiar su estilo de vida colapsaron al mismo tiempo. La policía lo arrestó en el aeropuerto internacional mientras intentaba abordar un vuelo privado hacia un paraíso fiscal. Actualmente, Gustavo espera su sentencia en una celda federal de máxima seguridad, enfrentando cargos que podrían mantenerlo encerrado durante 20 años. Elena, mi ex esposa, sufrió el destino de quien construye su casa sobre arena. Al perder a Gustavo y sus tarjetas de crédito, ella quedó desamparada. Sus amigas de la alta sociedad le dieron la espalda cuando el escándalo estalló en las noticias locales. Ella vendió sus joyas y su ropa de diseñador para pagar un departamento pequeño en una zona modesta de la ciudad. Ella me llamó por teléfono 3 veces durante el último mes solicitando ayuda económica, apelando a los viejos tiempos. Yo no contesté ninguna de esas llamadas. Su decisión de apoyar la humillación pública de nuestro hijo rompió cualquier obligación moral que yo pudiera tener. Miré hacia abajo, hacia la zona de carga y descarga del muelle sur. Un grupo de estibadores con chalecos naranjas y cascos amarillos movía cajas de madera pesada desde un contenedor hacia un camión de transporte. Ajusté el enfoque de mis binoculares marinos. Allí estaba él. Lucas. No llevaba trajes italianos ni relojes de oro. Vestía un uniforme de trabajo sucio de grasa y polvo. Sus botas de seguridad estaban desgastadas. Él empujaba una carretilla de carga con esfuerzo físico visible bajo el sol intenso. Lucas Valdés. Ese era el nombre bordado en su etiqueta de identificación del pecho. Lucas tocó fondo 3 semanas después de nuestra última conversación. Al ser expulsado de su círculo social y al enfrentar el hambre real, él regresó al puerto. No vino a mi oficina a pedir dinero. Fue a la oficina de recursos humanos y llenó una solicitud de empleo para el puesto de auxiliar de carga general, el nivel más bajo del organigrama. Sofía aprobó su contratación con la condición estricta de que no recibiría trato preferencial alguno. Durante los últimos 11 meses, Lucas aprendió lo que significa ganar el salario mínimo con el sudor de su frente. Él llega puntualmente a las 6 de la mañana. Él carga cajas, barre los almacenes y obedece las órdenes de los supervisores sin rechistar. Él vive en un cuarto alquilado cerca del puerto y viaja en transporte público. Sofía se levantó de su silla y se paró a mi lado, mirando hacia la misma dirección. El supervisor de turno me dice que Lucas es uno de los trabajadores más eficientes de la cuadrilla, comentó Sofía con voz tranquila. No se queja, no falta. Cobra su cheque semanal y paga sus cuentas. Está aprendiendo, respondí, bajando los binoculares. Le costó $800 millones americanos y una herencia completa, pero finalmente está aprendiendo el valor del trabajo honesto. ¿Crees que algún día recupere el apellido?, preguntó ella. El apellido Medina no se recupera con un trámite notarial, Sofía, dije. Se recupera con conducta. Quizás, en 10 o 15 años, si demuestra que ha dejado de ser un Valdés en su espíritu, podremos considerar darle un puesto de supervisor. Pero las acciones son tuyas para siempre. Eso es irrevocable. Lucas se detuvo un momento abajo para secarse el sudor de la frente con el antebrazo. Él miró hacia arriba, hacia la ventana de la presidencia. No podía vernos a través del cristal polarizado, pero él sabía que estábamos ahí. Él no saludó. Él simplemente volvió a tomar las manijas de su carretilla y continuó empujando la carga hacia su destino. La lección estaba completa. El legado estaba protegido en manos de quien lo merecía,
y el hijo pródigo estaba forjando su propio carácter desde las cenizas de su vanidad. La justicia había puesto a cada pieza en su lugar exacto en el tablero de la vida. Me giré hacia Sofía y sonreí por primera vez en mucho tiempo. Volvamos al trabajo, socia. Tenemos una empresa global que dirigir.